Seguimos, estamos en la tertulia de este lunes 26 de junio del año 2023. Estamos con Martina Casás, Pablo Carrasco, Martín Bueno y Miguel Brechner. Segundo tema. Hoy comienzan los actos de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973, que se cumplirán mañana, martes 27 de junio. En el Palacio Legislativo está convocada una sesión especial del Senado a las 22:30, la misma hora en la que se llevó a cabo la última deliberación de la Cámara Alta antes de la disolución del Parlamento. Allí será un repaso audiovisual de los hechos históricos que desembocaron en el golpe y se prevé reproducir los discursos de los ex senadores Wilson Ferreira Aldunate, Amílcar Vasconcellos y Enrique Rodríguez. El acto contará con la presencia de representantes de los tres poderes del Estado. Asistirán el presidente Luis Lacalle Pou, autoridades de la Suprema Corte de Justicia y parlamentarios, además de jerarcas de universidades y del PIT-CNT. Antes, a partir de las 17, el colectivo Jacarandá convoca una vigilia por la democracia, donde en los alrededores del Palacio Legislativo. Allí habrá fogones de la memoria y feria de organizaciones sociales, además de la participación de artistas. Este colectivo está integrado por familiares de detenidos desaparecidos, artistas y varias organizaciones como la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios. Mañana martes, el día mismo del aniversario en Torre Ejecutiva, el presidente Lacalle Pou encabezará otro acto en el que participarán los expresidentes Luis Alberto Lacalle Herrera, Julio María Sanguinetti y José Mujica. Esto que acabo de hacer es un resumen muy apretado de las actividades que están en curso, algunas de las cuales se iniciaron ya hace semanas. La pregunta que quiero hacerles es, ¿qué esperan ustedes? ¿Qué esperan ustedes de esta serie de actividades, conmemoraciones por los 50 años del golpe de Estado? ¿Qué esperan que dejen? Tenemos acá la ventaja de que en la mesa hay generaciones distintas, ¿no? Hay quienes vivieron el golpe y hay quienes llegaron después. O casi, ¿no? Porque Martín, tú sos del 82. Tú sos del 82, o sea que naciste todavía en dictadura, pero casi en el final. Sin conciencia. Y Martina... Del 94. Martina es completamente posterior a la hija dictadura. de la democracia. Sí, ya del casi el tercer periodo democrático después de la dictadura. ¿Qué edades tenían en 73? 16 años, 17. ¿Miguel? Yo tenía 20. 20. Bueno, entonces, ahora que se ha impuesto con tanto peso este aniversario, ¿qué piensan? Yo, si no hay problema, empiezo. La pregunta que tú haces es ¿qué espero para mañana? Sí, ¿qué esperan que deje? ¿Para qué sirve todo esto? ¿No? ¿Cuál sea la reacción de este país en una fecha asiaga del golpe de Estado? Y espero que pase lo mismo que siempre pasa. Es una historia, el contado de una historia simplificada, muy simple. Era, en el mejor de los casos hubo una guerrilla a la que el ejército le ganó, y ese ejército se quedó con el poder, violó los derechos humanos y tuvo como víctima a toda la gente izquierda. Esa básicamente va a ser el guión, ¿no?, que vamos a ver. Va a haber una monopolización de la víctima, va a haber monopolización del demonio, es decir, todo se va a simplificar de esa manera. Y como yo lo quiero contar desde un punto completamente subjetivo, esto es completamente subjetivo, son mis recuerdos, y aclaro para el que me acuse de que soy un golpista, que a mí me arruinó la vida la guerrilla primero, y el golpe de Estado me arruinó toda mi vida de estudiante. Fue una porquería mi vida de estudiante por tener una dictadura. Entonces, lo que yo creo que espero mañana, una mirada completa, una mirada global. Lo que hay que evitar en el futuro no es solamente un golpe de Estado. Lo que hay que evitar en el futuro es el hartazgo y la mala política que era el ambiente en el cual se desarrolló estos hijos de una economía que era terrible, una economía que era exactamente las mismas condiciones de la Argentina actual, ¿verdad? Una violencia horrible. Yo vivía en Uruguay, Eduardo Acevedo, así que yo tenía estudiantes refugiados, es decir, todos estábamos tirando piedras a esta penillanura, ¿no? Los políticos dando un espectáculo obsceno, ¿no? Aquellas miles de horas del desafuero de Erro mientras este país se caía a pedazos,
¿tá? Y una guerrilla proponiéndote un golpe de izquierda. Estaba destruido. Un golpe sí, ya sé, pero por eso es secuencial. A mí me arruinó primero la vida la guerrilla y después me arruinó la vida el golpe. Entonces, fracasó la propuesta de un golpe de Estado de una Cuba, ¿no? Porque el paradigma en ese momento era Cuba, ¿no? Había que seguir los pasos de Cuba, ¿tá? Así que eso se evitó, ¿tá? No sé qué hubiera sido peor o no, por los datos te dicen de que parece menos reversible una dictadura cubana que una dictadura militar. Eso es lo que uno podría decir si mira toda América Latina, porque la única que sigue son ellos. Entonces, yo espero eso y quiero hacerles una serie de hipótesis contrafácticas y preguntar cómo hubieran sido las cosas si no hubieran sido como fueron, pero lo dejo para mi segunda intervención. Miguel. A ver. No, creo que cada uno tiene que poder, primero, después nos peleamos un poco entre nosotros, pero, o sea, esta semana salió que Uruguay es la democracia número 1 de América Latina y la número 11 del mundo. Y solo hay 27 países con democracia plena, y de América en total solo están Uruguay, Chile, Canadá y Costa Rica. Y eso es algo que se construyó después de la vuelta a la democracia, y lo construyeron los gobiernos de los partidos tradicionales y lo construyó el Frente Amplio, porque siempre venimos siendo la democracia número 1. ¿Qué me parece a mí? Primero, me parece muy bien que se hagan los actos. Me parece una buena cosa, muy buena cosa que el presidente invite a los expresidentes a un evento. Me parece una muy buena cosa que hoy se pueda en el Palacio reconstruir lo que fue aquella noche, que la recuerdo claramente escuchando la radio, recuerdo claramente que sabíamos que venía el golpe, recuerdo muchas cosas de esos días y de los días siguientes de la huelga general. Me parece muy bien que puedan estar los 4 presidentes, digamos, vivos hoy, mañana, perdón, en la Torre Ejecutiva. Así como me parece muy mal que como parte de lo que es que tenemos que transmitir, el presidente no estuvo en el Palacio Legislativo cuando se cumplió la condena de la Corte Internacional. O la Corte Sudamericana, me pierdo con la Corte Interamericana. Y Corte Interamericana, no Corte Internacional. La internacional es la de la Haya, es la Corte Internacional. Porque me parece mal, porque me parece como que lo que sucedió con las muchachas de Abril y con las desapariciones fue en la época de la dictadura. Sí creo que fue un error y le va a costar ese error en su currículum de presidente, porque creo que hay que tratar de que el nunca más, y el nunca más implica en algunas cosas no reescribir la historia, porque a mí me preocupa mucho. Y por eso me parece bien que esté el discurso de Wilson, me parece bien que se hable de Wilson, me parece bien que se recuerde que Wilson, que fue parte de los que votó la Ley de Seguridad del Estado después de los incidentes del 14 de abril, pidió disculpas por haberlo hecho, porque fue abrirle la puerta a los militares. Me parece bien que tratemos de entender que el proceso que tuvo Uruguay fue un proceso parecido a otros países de la región, que tuvo quienes la pudieron acelerar, como puede ser la guerrilla, pero fue un proceso de poder en un esquema de Guerra Fría y que no debería suceder más, pero no debería suceder más a puntos de que todos deberíamos ser conscientes de que el tema desaparecidos, terrorismo, Estado, etcétera, no puede existir, no hay ningún pero para que exista. Y creo yo que hay que entender también que el sistema político en el año 73 estaba dividido, había muchos políticos de los partidos tradicionales que estuvieron con la dictadura, había muchos diarios de prensa importantes que estaban a favor del golpe. O sea, hay que entender que estaba dividido el país. Hay algo que vos dijiste de la mala política que sí creo que era parte de lo que estaba pasando. Nunca me voy a olvidar cuando en una interpelación se destituye a Peirano Facio como ministro y al día siguiente lo nombran en otro ministerio. Al día siguiente, no esperaron ni siquiera una semana. O sea, la calidad de la política en esa época era realmente muy mala. Pero tenemos que entender que esto no fue una situación de dos demonios, tenemos que entender que esto es parte de un proceso que nunca más tiene que volver a pasar, no tiene que haber sublevaciones para tener mejoras al sistema democrático a través de otros mecanismos, digamos, militares, y el respeto a las instituciones tiene que ser
así 100%, no 99.9%. Y yo lo que espero, y ojalá que no se trence entre el sistema político de esta teoría que muchos quieren reescribir lo que pasó y decir, no, el golpe fue en febrero. No, el golpe fue el 27 de junio, se disolvieron las cámaras, después vino la represión mucho más dura y, digamos, un día podremos discutir las causas del golpe, pero yo espero que los jóvenes entiendan que esto no tiene que volver a pasar. A ver, uno no la vivió la dictadura, o sea que lo ve, diríamos, de lejos. Y sí, lo que a mí me parece, algo que a mí me ha pasado en el proceso de crecimiento, es que en general, hasta hace no tanto tiempo, yo percibía que tipo un fenómeno tipo dictadura era imposible que sucediera. O sea, como que era algo de un pasado histórico y que era absolutamente imposible que se reiterara. Y últimamente, los últimos años que ves, obviamente que una dictadura con esas características es imposible. Para arrancar, porque no hay militares, de esas características. Pero sí lo que uno ve señas cada vez más común y de cualquiera de los dos lados, es que son esas, digamos, dictaduras electas. Que es, si a mí me votan, yo puedo hacer lo que quiero. Bien. Que en Latinoamérica sabe mucho de eso, ¿no? Operativas. Y que son, y eso es muy importante el mensaje, que la democracia, el corazón de la democracia no es un gobierno de la mayoría. O sea, el corazón de la democracia no es que gobierna la mayoría. El corazón de la democracia es el respeto irrestricto a las minorías. Y sin duda la república, la ley como elemento que le pone límite a todos. El respeto de las minorías. Y justamente lo que muchas veces se ve, incluso hasta se ha dicho de manera expresa, es de los dos lados, pequeñas facciones de los dos lados, por ejemplo con el Poder Judicial, se ha dicho, se necesita un Poder Judicial que esté en sintonía con el gobierno. Esas cosas se han dicho. Y me parece que ahí es lo que es muy importante reforzar ese concepto. Para que haya democracia, a las minorías se las respeta hasta el último rincón. Y no importa que ellas sean obstáculos para determinados fines, porque la democracia es más importante que los fines. Y eso es lo otro. Estas dos facciones que en la década del 70 se enfrentaron y en los 60 creían que el fin era más importante que los medios. Entonces una guerrilla, entonces el fin era lo que importaba. Eso queda claro que no, porque en el medio se destruye todo y nunca se llega al fin. Es una fantasía. Bueno, ¿qué esperamos de los 50 años? Y para mi generación que no vivió la dictadura y que, bueno, cada uno va a contar con la versión que le contaron en su casa, en su escuela, en su colegio, o que quiso leer. Y por eso a mí me parece riesgoso eso, como decía Miguel, ¿no? Tratar de reescribir la historia. Yo prefiero a veces que la historia la cuentan los historiadores, porque hay una alta tendencia a que la traten de reescribir los políticos, a ver si le acompaña sus discursos. Pero lo que sabemos nosotros es de que esta dictadura no pasó solo acá, sino que es una cuestión, también se cumplen 50 años de golpe de Estado en Chile. Y que estas cosas, para mi generación, es importante, porque no solo somos hijos de la democracia, somos hijos de la globalización. De que estas cosas no las podemos ver como casos aislados, de que no podemos ver el deterioro de la democracia como si Uruguay fuera una isla, ¿no? Nosotros lo vemos como un problema para la región y para el mundo también, porque más del 50% de la población mundial no se encuentra viviendo en regímenes democráticos. Y los números que daba Miguel sobre el privilegio que tenemos de tener la democracia que tenemos, nosotros lo entendemos. Y también nos parece importante preservarlo de estas cosas que lo deterioran, ¿no? La libertad de prensa, por ejemplo, a veces se ve amenazada en Uruguay. Y es algo que nos tendría que preocupar. Cuando salen esos informes de se ve deteriorada la libertad de prensa, lo tomamos como que el informe es tendencioso. Pero así, si fuera tendencioso, ¿no te tendría que preocupar? También las heridas que dejó la dictadura, no solo en las familias de las víctimas del terrorismo de Estado, sino en la economía del Uruguay,
en las estructuras educativas, en un montón de cosas que han ido cambiando y gracias a este periodo democrático que ha sido el más largo del Uruguay, tenemos la suerte de ir sanando esas heridas. Pero hay discursos que tratan de fragmentar y hay que aceptar que más allá de si algunos quieren atribuirse a la guerrilla o lo que sea, los 12 años de dictadura generaron una fragmentación social importantísima. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. En particular nuestra generación está trabajando interjuventudes entre partidos, porque sabemos que la recuperación democrática se dio por eso, por un trabajo de red entre personas de distintos partidos, de distintas ideas, pero que trabajaron juntos para conservar algunas cosas. Y de eso se trata. A mí me gustaba mucho cuando era niña que yo leí las partes más difíciles que no me podían contar mis padres o los amigos de mis padres, las leía en los libros de Roy Berocay, ¿no? Del país de las cercanías. Y me parecía fascinante. Me parecía fascinante cómo el tipo nos explicaba a toda una generación que no había vivido la dictadura las cosas con una simpleza y sin caer y sin fragmentar, porque esos libros acercaban la historia de las personas y te daban la sensación de que Uruguay es un país de cercanías, y lo que generó la dictadura es fragmentación. La gente no sabía qué pasaba con el vecino de al lado, o no quería saber, no tenía intenciones de saber, porque tenía miedo. Y eso es lo que nosotros no queremos, que el miedo, incluso de las personas que te rodean, eso es lo que nosotros no queremos que vuelva, y lo que queremos que se refuerce la confianza que tenemos, incluso con personas que piensan distinto. Y eso es lo que queremos las personas que nacimos y estamos creciendo en democracia. Bueno, creo que hemos tenido 4 intervenciones distintas, ¿no? Distintas, complementarias, con algunos puntos en común, con otros de discrepancia claramente. A partir de las cuales, ¿cómo seguimos? A ver. Sí, yo quería complementar mi primera. Habías quedado en agregar algo. Sí, que, digamos, lo que podría resumir mi posición de lo que espero mañana es nunca más gente tan harta que quiera un golpe de Estado. Eso es lo que resumiría mi posición. Y la gente la hartás fácil. El primer tema es un ejemplo de cómo puedes hartar a la gente de la política, ¿no? Y yo me hago varios escenarios, que yo sé que son contrafácticos, pero ¿qué habría pasado si se trataba de aquel golpe bueno peruano al que el Partido Comunista entendió que estábamos yendo, ¿verdad? En el comunicado 4 y 7 resultó que se equivocó, ¿no? Era facho la dictadura, no era con ellos. Pero ¿qué hubiera pasado si era con ellos? ¿Qué hubiera pasado? ¿Quiénes estaban sentados en el Consejo de Seguridad al año siguiente si hubiera sido el golpe bueno? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué pasaba si se presentaban a las elecciones en vez de dar un golpe de Estado? La torpeza que hicieron los militares. Podían haberse presentado a las elecciones y por las encuestas de Subasnavar ganaban. Por eso yo estoy poniendo el énfasis en eso que no va a ocurrir más, porque lo decía Martín, no hay ambiente para que vengas con un cuartel y un tanque a quedarte con un país, no existe más eso, punto. Pero sí existe la gana de tener un golpe de Estado. Okay. Y eso lo podemos trabajar muy bien, y lo estamos haciendo a veces con prolijidad, ¿no? Lo estamos haciendo con prolijidad. Sí, claro, hartando a la pura gente. Ironía. Entonces, digamos, esto es como aquel cuento del mono que le ponía una banana y todos habían aprendido que el que subía la banana había que pegarle. Bueno, cuando alguien hace algo que va a generar hartazgo, asco a la política, todos le tienen que pegar como el mono. Todos le tenemos que pegar, ¿tá? ¿Qué pasa si respetaban los derechos humanos? Si no hubieran entrado en las violaciones de derechos humanos. Imagínate el mismo golpe, pero respetando todos los derechos humanos. ¿Cómo estaríamos evaluando eso? Yo creo que son ejercicios. El terror era importantísimo para poder sostenerlo. No, está bien, yo estoy haciendo cosas absolutamente teóricas, pero lo que estoy tratando de sacar el centro del golpe de Estado militar y ponerlo en la mala política, porque esa sí la podemos todavía vivir. Entonces, cualquier cosa de eso que hubiera pasado hubiera transformado a Uruguay en El Salvador. En El Salvador adoraron
una dictadura que creo que no lo es, pero lo adoran, digamos, los números son irrefutables. Bueno, que es mi reflexión, qué horrible que un país sea feliz cuando hay un golpe de Estado, porque por fin sacaron a los políticos de allí y pusieron a alguien que pone orden en la casa, porque ese es el gran concepto de que lo que la gente soñaba tener, ¿tá? Entonces, cuando un sindicato te dejaba en 1972 en Casupá, un 1 de enero, 4 horas al sol en el tren, vos decías que vengan los milicos. Que vengan los milicos y porque no tienen derecho a hacerlo. Es decir, toda esa suma de cosas que hacen el hartazgo de la gente es lo que me encantaría mañana dijéramos nunca más. A mí me parece que esto de que qué hubiera pasado si hubiera pasado, o sea, podemos preguntarnos qué hubiera pasado si no se hubiera votado la ley de seguridad interna en abril del 72. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si el Partido Nacional, el Partido Colorado hubieran dicho no voy a votar una ley que viole los derechos humanos? ¿Qué hubiera pasado? Otro gallo cantaría, no me cabe la menor duda, nunca hubiéramos llegado. Como qué hubiera pasado si las conversaciones que hubieron entre los partidos en la dictadura hubieran existido en enero-febrero del 73. Pero me parece que es los argumentos contrafácticos son parte de un ¿cómo se llama? Un entretenimiento de qué hubiera pasado, y en el fondo nunca debería pasar. No hay ninguna justificación para que haya una dictadura, punto, ninguna. Ninguna. O sea, este argumento que estaba en la guerrilla y que acá no hay ninguna. Que hay que cuidar, sí, no me cabe la menor duda, y que desde muchos lados no se cuidó eso, tampoco me cabe la menor duda. Pero digamos, yo creo que en el mundo hoy pasa una cosa que decía Martín, que el que gana cree que ganó y tiene derecho a hacer cualquier cosa. Un ejemplo claro, eso es lo que está pasando en Israel. Hace 28 semanas hay cientos de miles de tipos protestando para que no les cambien las reglas de juego de la democracia, que es un golpe de Estado democrático, porque dicen yo tengo los votos y cambio las leyes a ridículos. Yo creo que en Uruguay, por suerte, todavía no hemos llegado a eso, porque como el general Sereñi siempre contaba una anécdota que decía que cuando en un momento dado empezaron los disparos, los caballos empezaron a correr para cualquier lado, pero cuando llegaron al borde del muelle vieron el agua, se frenaron y volvieron. Y él siempre decía que el Frente Amplio es así, que cuando está todo el mundo, después en algún momento se ve el agua y todo el mundo se vuelve a coalicionar bien. Yo creo que espero que en la política uruguaya ese fenómeno de estar deteriorando el desarrollo institucional con peleas innecesarias, con chicanas, con mentiras, en algún momento baje un cambio. A mí más me preocupa que se nos viene un periodo electoral y que con la tecnología se falsifique muchas cosas de que nunca se va a haber dicho, pero lo inventen los partidos para justificarse. O sea que en cada uno que esté a cargo de la campaña electoral de sus sectores o de sus partidos debería estar en cuenta de que nunca más implica nunca más. No, yo creo que el problema que tiene la democracia son los fenómenos tipo Bukele, que es lo más parecido, si queremos, a una dictadura de cómo se puede presentar hoy, y sí tiene que ver con el hartazgo de la gente, tiene que ver, porque los comentarios que recién Pablo decía, uno los escucha. Por suerte en Uruguay en este momento no los escucha tanto, pero se escuchan. Todos tenemos un amigo que tiene un comentario de eso y te lo fundamenta. Hay algunos políticos incluso que lo dicen. Y que les parece que determinados fines justifican ciertas cosas. Entonces, creo que lo del hartazgo tiene mucho que ver, y eso siempre lleva a lo mismo, que es la calidad del sistema político y de políticos que tenemos. Yo creo que cuando viene la democracia, teníamos una generación excepcional de políticos, y las élites son las que terminan formando un montón de cosas. Una generación excepcional de políticos tuvimos que construyeron el Uruguay post-dictadura, con todo el uruguayismo, con todo, pero realmente les preocupaba el Uruguay. Hoy yo creo que tenemos una generación de políticos que en su mesa chica no están pensando en Uruguay a largo plazo, sino que están pensando en la chiquita, en la de mañana, en lo que pasa en el día a día. Cuesta ver
políticos que uno diga, este tipo está pensando en serio, está pensando para adelante 20 años. Cuesta mucho verlo. Espero que se formen, porque convengamos que también estamos en la primera instancia de elección, pero si no se forman, y los espectáculos que estamos viendo en el último año, 2 años, se transforman en el espectáculo del próximo quinquenio, porque ninguno creció a una altura de liderazgo mucho más importante, es preocupante. Es preocupante porque claramente a mí me parece que cada vez los políticos hablan más de su propio ombligo y de sus propias cositas, y cada vez hablan menos del Uruguay y de las cosas que le importan a la gente. Bueno, sí, como última reflexión, es verdad, hay como una forma ahora de tener dictaduras a través de la democracia, que es lo que pasa con Bukele, es lo que amenaza Kast en Chile. Y acá tenemos discursos que se replican en el Parlamento, y por eso es importante la sesión de mañana. No poder tolerar un homenaje en el Parlamento a las muchachas de Abril. No estoy hablando del acto reparatorio, estoy hablando de un acto de homenaje que hubo en la Cámara de Diputados por parte de otro diputado. Decidió, en vez de escuchar el homenaje y después, no sé, pedir otro día para hacer otra cosa, decidió tratar de reescribir la historia ese día. Entonces, ahí es un problema que tenemos, o sea, hay como la validación del discurso de odio en los representantes. Y el hartazgo está bien, es una sensación, es una sensación térmica, pero lo que termina pasando, como en El Salvador, es que las personas empiezan a desconfiar porque como no hay debido proceso en las personas que están siendo detenidas y encarceladas, dicen, bueno, Martín se llevaba con alguien de una mara y se lo llevan a Martín sin mayor cuestionamiento. Y eso, el descreimiento, la desconfianza, eso son las cosas, no son solamente las Fuerzas Armadas lo que arman los golpes de Estado. Las Fuerzas Armadas son las que lo sostienen. Pero generar desconfianza, y también generar desconfianza en el sistema político, y validando discursos de odio a través de los políticos como una muestra representativa para validar que todos los políticos son horribles, también está mal, y es lo que nosotros queremos evitar. O sea, hay que trabajar en engordar la democracia, como digo yo, no en recortarla, ¿no? Porque tenemos un montón de personas tratando de recortar la democracia todo el tiempo, de que sobra Estado, sobran cámaras. Yo creo que sí, porque sobra parlamento, sobra un montón de cosas. Lo que pasa es que no podemos, a ver, cuando discutimos democracia discutimos libertades, derechos y garantías. Lo que usted es política. Yo puedo cuestionar el Estado, puedo cuestionar la cantidad de legisladores, y lo puedo discutir de manera muy fuerte y seria, y eso no es cuestionar la democracia. O sea, entonces, y eso me parece importante, porque yo he escuchado muchas veces algunos, porque yo soy duro con los dos, y cuando me vienen, lo que pasa es que ustedes defienden a ciertas familias. Cuando vos cuestionás a un gobierno, no por las ideas ni por las políticas, sino por las familias que están, eso es un discurso de odio, porque a vos lo que te importa es el linaje, no te importa ni lo que piensan ni lo que hacen. ¿tá? Entonces yo no cuestiono a nadie por la familia de la que viene, por ejemplo. Cuestiono por lo que piensa, y por lo que hace, y por lo que dice. Exacto. ¿tá? Y recortar el Estado, por ejemplo, no tiene nada que ver con la democracia. No tiene nada malo con la democracia. Bueno, recortar la transparencia del Estado tiene mucho que ver con la democracia. La transparencia sí, pues es otro tema, por supuesto. Pero eso sí, estoy de acuerdo. Son cosas que están pasando. O sea, nosotros vemos que se recorta la transparencia del Estado, y que la democracia tiene muchas amenazas, ¿no? O sea, cuando vos retirás el Estado y la gente está desamparada, empieza a sentirse desamparada por el Estado y empieza a reclamar con hartazgo cosas porque el Estado ya no se las provee. Y ahí está el problema a veces también, de que las democracias no han sabido solucionar ciertos problemas, y por eso la gente reclama con hartazgo. Entonces por eso hay que engordar la democracia. Volveremos sobre este tema mañana en Perspectiva, en una emisión especial. Ahora, en el final de la tertulia, abrimos el espectro a otras inquietudes.